Eres un profesional de éxito. Has acumulado múltiples logros. Los años de experiencia han dado sus frutos. ¿Hay algo más para ti? ¿Para la sociedad? Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde tu pasión encuentra la excelencia. En medicina, salud pública, estomatología, enfermería, psicología, veterinaria y zootecnia, ciencias y educación. La Universidad Cayetano cuenta con acreditación internacional a la investigación y docencia de posgrado que le da el respaldo a nuestras 63 maestrías y 10 doctorados reconocidos por SUNEDU. Aquí encontrarán una comunidad de investigadores de trayectoria, docentes de vanguardia y laboratorios de investigación con la tecnología más avanzada del país. Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Excelencia, investigación e innovación. Eres un profesional de éxito. Has acumulado múltiples logros. Los años de experiencia han dado sus frutos. ¿Hay algo más para ti? ¿Para la sociedad? Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde tu pasión encuentra la excelencia. En medicina, salud pública, estomatología, enfermería, psicología, veterinaria y zootecnia, ciencias y educación. La Universidad Cayetano cuenta con acreditación internacional a la investigación y docencia de posgrado que le da el respaldo a nuestras 63 maestrías y 10 doctorados reconocidos por SUNEDU. Aquí encontrarán una comunidad de investigadores de trayectoria, docentes de vanguardia y laboratorios de investigación con la tecnología más avanzada del país. Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Excelencia, investigación e innovación. Eres un profesional de éxito. Has acumulado múltiples logros. Los años de experiencia han dado sus frutos. ¿Hay algo más para ti? ¿Para la sociedad? Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde tu pasión encuentra la excelencia. En medicina, salud pública, estomatología, enfermería, psicología, veterinaria y zootecnia, ciencias y educación. La Universidad Cayetano cuenta con acreditación internacional a la investigación y docencia de posgrado que le da el respaldo a nuestras 63 maestrías y 10 doctorados reconocidos por SUNEDU. Aquí encontrarán una comunidad de investigadores de trayectoria, docentes de vanguardia y laboratorios de investigación con la tecnología más avanzada del país. Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Excelencia, investigación e innovación. Eres un profesional de éxito. Has acumulado múltiples logros. Los años de experiencia han dado sus frutos. ¿Hay algo más para ti? ¿Para la sociedad? Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde tu pasión encuentra la excelencia.
en medicina, salud pública, estomatología, enfermería, psicología, veterinaria y zootecnia, ciencias y educación. La Universidad Cayetano cuenta con acreditación internacional a la investigación y docencia de posgrado que le da el respaldo a nuestras 63 maestrías y 10 doctorados reconocidos por SUNEDU. Aquí encontrarán una comunidad de investigadores de trayectoria, docentes de vanguardia y laboratorios de investigación con la tecnología más avanzada del país. Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Excelencia, investigación e innovación. Buenas noches, mi nombre es Abraham Gerardo Zamudio Chauca, soy matemático de la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta conversación virtual, titulada Conoce R, el software libre para diversos estudios estadísticos, es parte del curso que se va a empezar a dar a partir del 26 de marzo, como parte de los cursos ofrecidos por el posgrado de la UPCH. Bueno, para empezar, quisiera dejarles abierta la posibilidad de que dejen sus consultas para luego al final de la transmisión comenzar a responderlas. ¿Ok? A ver, empecemos. He preparado una serie de slides para mostrarles. ¿Ok? Ese es el título, Conferencia Virtual Conoce R, el software libre para diversos estudios estadísticos. ¿Ok? A ver, como les había mencionado, es parte del curso Programación Estadística con R, próximo a aperturarse el 26 de marzo, en poco menos de una semana, en el cual vamos a desarrollar los aspectos bastante intuitivos del lenguaje de programación R, utilizando para ello el entorno de desarrollo integrado RStudio. El primer comentario sobre este lenguaje de programación es que es uno de los lenguajes de programación más conocidos actualmente en el mundo de la estadística. Uno de los hitos bastante actuales que marca el crecimiento de R es que, por ejemplo, tanto Microsoft, una empresa de alcance mundial, así como Oracle, ya lo ponen al lenguaje de programación como parte de su entorno de desarrollo. RStudio es un IDE, es un entorno de desarrollo integrado que acompaña al lenguaje de programación R justamente para desarrollar software. ¿Ok? El proyecto R, empecemos explicando un poco qué es el proyecto R. El proyecto R es un entorno para estadística computacional y generación de gráficos de alta calidad. Una de las más exactas definiciones que se puede tener para un lenguaje de programación bastante puntual. Una de las características y razón por la cual el lenguaje ha crecido bastante es que es parte de toda esta generación de software libre que existe desde hace muchos años. A ver, hoy en día es uno de los lenguajes de programación interpretados con la sintaxis más clara. Históricamente hablando, podemos decir de que es similar a S y a S+. Bueno, su página web, también basta con buscar R software en internet y podemos ver que la página web es r-project.org. ¿Ok? La ventaja de este lenguaje de programación y una de las razones del éxito que tiene actualmente es que en principio existen versiones para los sistemas operativos de uso más común. Caso de Windows, MacOS, Linux e inclusive otras versiones comerciales de Unix que ya vienen con servidores. Originalmente R fue escrito por el Dr. Ihaka y el Dr. Gentleman en la Universidad de Auckland y es una implementación del lenguaje S que fue desarrollado principalmente por John Chambers. John Chambers fue una de las personas que se dedicó a escribir S buscando un lenguaje de programación orientado a la estadística. Todos sabemos que hoy en día la estadística es la base, el core de la ciencia de datos. Entonces, no es que R haya salido de la nada. En principio R
Salió de este lenguaje de programación S, originalmente desarrollado por John Chambers, persona que en 1988 recibió un reconocimiento por parte de la ACM, en el cual él menciona que S ha alterado para siempre la forma en que las personas analizan, visualizan y manipulan datos. Es un sistema de software elegante, ampliamente aceptado y perdurable con integridad conceptual. R se basa en S. Entonces, todas estas características, inclusive hoy en día bastante mentadas, la de analizar, visualizar y manipular, es lo que hoy en día se busca en la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel. Justamente son los lenguajes de programación que permiten un mejor entorno y un mejor alcance hacia el resultado. Este slide es para mencionar una de las características que tiene R como lenguaje de programación. ¿Okay? En el mundo de los lenguajes de programación tenemos dos tipos. Básicamente dos tipos. El primero es los lenguajes de programación compilados. Para las personas que saben algo de software, de sistemas, está C, está C++ y está Fortran. La característica de estos lenguajes de programación es que son compilados. Necesitan compilarse para generar los resultados. En principio, un lenguaje compilado pasa por una serie de pasos para luego obtener un ejecutable. Las características son de que el programa es traducido al lenguaje máquina, por eso es que si en el caso de C o de C++ yo quiero crear el ejecutable para Windows, lo tendría que compilar en Windows. Si quiero crear el ejecutable para Linux, lo tendría que compilar en Linux. Si quiero crear el ejecutable para MacOS, lo tendría que compilar en MacOS. En cambio, R es del tipo de lenguaje de programación interpretado. En principio, R es un lenguaje de programación que corre de manera interactiva. Este mundo de los lenguajes de programación hoy en día está bastante popularizado. Uno de los lenguajes del mundo ingenieril bastante común es MATLAB. Otro lenguaje que goza de bastante publicidad hoy en día es Python. Y R está en ese grupo. Es un lenguaje bastante moderno. Hoy en día lo utilizan bastante para lo que es ciencia de datos, inteligencia artificial. Justamente porque permite desarrollar cosas de manera bastante rápida. Un comentario que siempre uno lo encuentra en la literatura cuando quiere comparar, por ejemplo, un lenguaje de programación compilado con un lenguaje de programación interpretado, es el clásico ejemplo de hacer un plot. Algo tan simple como tener un vector de datos y generar una imagen para ver el comportamiento de estos datos. En el caso de C o de C++, teniendo librerías, igual son muchas líneas de código. Sin embargo, en lenguajes de programación interpretados como R, es básicamente 2 líneas y ya obtienes la ventana en la cual muestras el resultado. El hecho de que un lenguaje de programación sea interpretado, lo podemos ver de manera directa en RStudio, que es la herramienta que vamos a utilizar para desarrollar las cosas. En principio, al inicio del curso vamos a enseñar a instalar el software, lo cual no es una tarea complicada, pero sin embargo es bueno explicarlo. Un lenguaje interpretado, en principio, significa lo siguiente. Yo puedo tener una operación, algo tan simple como la suma de 2 números, y solo con presionar Enter ya puedo obtener el resultado. En el caso de un lenguaje de programación compilado, yo tendría que generar las variables, generar el tipo de variable, compilar, obtener el ejecutable y luego ejecutar el ejecutable, valga la redundancia. Cosa que no se necesita o no es característica de un lenguaje de programación interpretado como R. Un lenguaje de programación interpretado, nosotros no decimos que una variable es de tipo entero o que una variable es de tipo real. Nosotros simple y llanamente podemos decir que la variable A tiene el valor de 12, que la variable A ahora muda al valor de 3.14 y no hay inconveniente. Parece que se fue la señal un ratito. A ver. ¿Sí? Parece que se ha ido la señal.
Algo pasó. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, en los lenguajes de programación interpretados, el tipado de las variables es dinámico. Si en esta línea la variable A tiene el valor de 12, uno pensaría que es una variable de tipo entero. En esta otra línea, la variable A tiene el valor de 3.14. La variable ya mutó, ya cambió de tipo. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características bastante naturales de los lenguajes de programación interpretados. Continuemos. Entonces, eso es justamente lo que significa que R corra de manera interactiva. Que las sentencias son convertidas en instrucciones máquina a medida que se van ejecutando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir en C una variable de tipo vector con la función C, cuyas componentes son 1, 1.2 y 9.6. ¿Ok? Justamente lo que nos muestra este ejemplo es de que los componentes de un vector no necesariamente son del mismo tipo, cosa que en los lenguajes de programación compilados es una de las características más fuertes y que prácticamente no se pueden burlar. Es mucho más flexible, pero ligeramente más lento. Justamente la razón por la cual los lenguajes de programación interpretados se consideran un poco más lentos que los lenguajes de programación compilados es que cada vez que yo ejecuto una línea, por ejemplo, yo voy a crear otro vector de 1 con la misma función C, voy a crear este vector. Obviamente para una tarea tan simple no se ve esta diferencia en el tiempo de la ejecución. Pero sin embargo van a haber tareas en las cuales sí se ve que un lenguaje de programación compilado es mucho más rápido que un lenguaje de programación interpretado. Pero sin embargo estos lenguajes interpretados solucionan esto con lo que en la teoría de lenguajes de programación se le llama tuberías, que me permiten ejecutar código compilado dentro de un lenguaje de programación interpretado. Entonces esa es la manera como se resuelven muchas veces los cuellos de botella al momento de desarrollar. Pasas la parte lenta a un lenguaje de programación compilado y el resto sigue manteniéndose en el lenguaje de programación interpretado, en este caso R. ¿Ok? Así como lenguajes de programación clásicos como C, C++, tienen librerías, el caso de R también. Hoy en día R tiene librerías para hacer prácticamente cualquier tema de investigación en estadística, en ciencia de datos, se conecta a base de datos, te permite ejecutar lo que hoy en día se conoce como dashboards, ¿okay? Con la librería Shiny, permite hacer inclusive cómputo de alto rendimiento al conectar R con MPI, y ni qué decir con las librerías para generar gráficos. Una de las más comunes que vamos a ver inclusive en el curso es ggplot. Es una evolución de un plot común y corriente, pero sin embargo con unas características bastante peculiares y con contenido bastante interesante. Entonces, las librerías sirven justamente para ello. Implementan en principio procedimientos estadísticos bastante comunes. Tienen excelentes funcionalidades para la generación de gráficos y son un punto de partida muy conveniente para muchos proyectos de análisis de datos. Lo clásico que uno podría obtener en una investigación bastante sucinta es tener un vector de datos en el cual yo puedo colocar las componentes de esta manera. ¿Ok? Tener, o de manera bastante natural, mandar a plotear ese vector de datos. Y eso es lo que vemos en esta
pequeña ventana. ¿Ok? Como es de esperar, el vector de datos A, definido de esta manera, y que inclusive la herramienta RStudio me permite visualizarlo de manera bastante intuitiva en esta parte del environment. Es una de las pestañas que tiene RStudio para mostrar justamente el comportamiento de las variables, porque tengan en cuenta de que cada una de estas variables está consumiendo memoria RAM. Y si bien por ahora solo tengo vectores con poca cantidad de componentes, eso podría estallar. Por ejemplo, yo puedo generar vectores con contenido aleatorio. ¿Ok? Pero bueno, primero acabemos de presentar esta versión bastante simple de un plot. Tenemos un vector de datos y utilizamos el comando plot para obtener una ventana gráfica. Esta ventana gráfica puede ser tranquilamente sacada a una ventana independiente, así como mantenerse en la misma ventana. Una de las características de RStudio es que prácticamente en la ventana principal yo voy a tener todo a la mano. Tengo acá la terminal, la consola, en el cual yo voy a ejecutar las sentencias de R, ¿ok? Como por ejemplo la de definir un vector o como la de graficar las componentes de ese vector. Por este lado derecho tenemos la pestaña Environment, que es en principio donde RStudio muestra las variables que tiene R cargadas en RAM. Tengan en cuenta de que como el intérprete R se sigue ejecutando, las variables siguen ocupando RAM. Y eso es lo que vemos acá. En esta pestaña History, nosotros tenemos justamente el historial de comandos que hemos venido ejecutando durante toda la sesión. Por acá abajo tenemos esta pestaña Files, que en principio es desde donde el lenguaje de programación está ejecutando todas las tareas. Para lo cual se utiliza la función getBWD. Noten que getBWD se está ubicando o está dando como respuesta este directorio. Y el contenido de ese directorio justamente es lo que vemos acá en Files. ¿Ok? Pero así como existe getBWD para tener esa información, también está setBWD. Con setBWD yo me puedo mover de directorio. Por ejemplo, yo deseo ir hacia el directorio desktop. Entonces, utilizaría setBWD y entre comillas colocar el desktop, que sería c:/users. Dentro de users estoy con administrador y lo que deseo es el desktop. ¿Ok? Entonces, con ese comando ya me ubicaría en el escritorio. Si quiero verificar ello, nuevamente utilizo getBWD y ahora me está mostrando el directorio en el cual me encuentro. Esta segunda ventana, aparte de Files, Plots, Package, que son los paquetes que tiene el sistema para poder utilizar, está la ventana Help, en el cual uno puede obtener ayuda bastante rápido. Por ejemplo, acá podemos buscar cómo sería esta función rantu y qué es lo que haría. ¿Ok? Entonces básicamente es un generador de números aleatorios. Tenemos la descripción, la manera de usar, el formato, los detalles y por acá tenemos algunos ejemplos de cómo utilizar esta función. Finalmente tenemos un viewer bastante similar a la pestaña Plot. ¿Ok? Continuemos con el desarrollo de el slide. Entonces, con respecto a este punto, que se implementan muchos procedimientos estadísticos comunes. Nosotros ya vemos que tenemos el vector A. Voy a regresar a la pestaña Environment para ver
la data con la que cuento, el vector C, el vector D1. ¿Ok? Entonces, todos estos vectores de datos ya tienen asociados algunos estadísticos, como por ejemplo la media, la varianza, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Por ejemplo, la función min, si yo deseo ver para qué sirve, me voy a help, tipeo la función y veo la ayuda. ¿Ok? La media aritmética. Podemos ver cómo es la descripción, los argumentos, los valores, las referencias. ¿Recuerdan el creador de ese? Acá aparece. ¿Ok? Año 88. Cuando todas estas técnicas estadísticas las escribió en este libro. S como un nuevo lenguaje de programación. Y finalmente vemos algunos ejemplos acá, ¿no? Vemos la definición de un vector X. A otra variable le asignamos la media y así. ¿Ok? El lenguaje y la ayuda son muy buenos. Podemos tener inclusive vectores de datos en las cuales no hay datos, que es algo bastante común. Y podemos obtener, por ejemplo, que no sea posible calcular. Definamos el vector C ahora. Perdón, definimos el vector B de la siguiente manera. 1,2, nan. ¿Ok? Ejecutamos. Hacemos la consulta de cuáles son los valores del vector B. Vamos a pedirle al sistema que me dé la media aritmética de B. Y me da como respuesta nan. Nan significa, viene del inglés not a number, significa que ese dato no ha sido guardado. Si lo llevamos a una investigación, a veces los equipos no guardan datos porque se fue la luz, o a veces un equipo que guarda datos sobre, por ejemplo, datos climáticos, no guarda datos tal vez porque el equipo lo robaron. Pueden ocurrir un montón de cosas por las cuales los equipos ya no guarden datos. Entonces, la data puede tener este tipo de cosas. Aquí es donde ya viene la mano del investigador si es que considera ese dato, lo considera 0, la cantidad de datos al considerarlo 0, el valor de nan podría ser 3, o si no considera el nan y solo considera 2 datos, ya es algo propio del investigador. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya viendo el lenguaje de programación de manera más abstracta, lo que ganamos al utilizar R es que es un lenguaje interpretado, y para comenzar lo que vamos a ver en el curso, y es propio de la mayoría de los lenguajes de programación, es aprender la sintaxis, porque recuerden que aprender a desarrollar o a programar en un lenguaje de programación es en principio hablar un nuevo idioma, así como aprendemos el inglés y aprendemos la gramática para hablarlo, igual es el aprender un lenguaje de programación. Tenemos que aprender la sintaxis, tenemos que aprender las reglas que hay que seguir para escribir código en R, las maneras más comunes de manejar la data. En el caso de R, el objeto para la data es el data frame. Algo bastante común también en el desarrollo de software es la definición de funciones, sobre todo para reutilización, sin saltar necesariamente a la programación orientada a objetos. Y bueno, algo también que uno de siempre debería de empezar al aprender un lenguaje de programación es el hecho de manejar las funciones de uso común. Eso es lo más importante a desarrollar en el curso, y es lo primero que vamos a hacer. Muy bien, esta ventana que estamos viendo ahora es RStudio, la cual nos va a servir como entorno de desarrollo. Aquí vamos a definir las variables, vamos a cargar los datos, vamos a hacer consultas en la ayuda. Tal vez en vez de buscar min, podamos buscar otra función.
el var, la función var. ¿Ok? Es para calcular la varianza, la correlación o las covarianzas en general de variables de tipo matriciales. ¿Ok? Entonces, algo bastante interesante de RStudio en principio es que es de bastante fácil uso, es similar a entornos clásicos del lenguaje de programación como RGUI, pero sin embargo es considerablemente más fácil de usar. Tiene menús desplegables, ventanas con múltiples pestañas, que es las que vemos. Tenemos esta Environment, tenemos esta pestaña History, por acá tenemos la pestaña Plots para ver los gráficos que hemos generado, la pestaña Help y algunas otras pestañas que conforme vayamos desarrollando el curso las iremos utilizando. Una de las características también que tienen estos entornos de desarrollo integrados es que tienen herramientas para instalar paquetes sin necesidad de estar conectándose de manera directa a R. Estas herramientas, estos entornos de desarrollo integrados, como RStudio en nuestro caso, ya permiten el hecho de instalar paquetes de R, ¿no? Por ejemplo, en la pestaña Tools tienes las opciones de Install Package, así como de Check for Update. ¿Ok? Entonces, instalemos un paquete. A ver, uno bastante conocido, este de acá, Latish Extra. Noten cómo es bastante sencillo. Uno busca el paquete o otro paquete, RCPP. Ahí está. O otro paquete. Vamos a dejar con ese Latish. ¿Ok? Y lo único que tenemos que hacer para instalar el paquete en R y poderlo usar en RStudio es darle clic en Install. Entonces, como es de esperar, se conecta a internet, descarga el paquete, lo descomprime y lo instala. Ya está instalado el paquete. El paquete ya puede ser accedido a partir de la función library. Bueno, me dice que el paquete está bajo la versión 3.44, pero sin embargo ya se puede usar. Si yo busco en la ayuda, tengo el paquete Latish, y tengo las funcionalidades que tiene este paquete, las maneras como graficar. Yo, por ejemplo, igual puedo pedirle a RStudio que actualice mi árbol de paquetes de R. Igual, vamos a Tools, Check for Package Updates, seleccionamos todos y mandamos a actualizar todo el sistema de R. Vemos cómo los descarga. Una vez descargados los instala y ya está. Ya tengo la versión de R con los paquetes actualizados. Algunos tips para usar R, que es algo que ya hemos venido viendo, es por ejemplo de que la línea de comandos siempre está luego del símbolo del sistema, ¿no? Acá, por ejemplo, este símbolo mayor es el que me dice que el sistema R está esperando instrucciones, ¿ok? Instrucciones como, por ejemplo, definir el valor para una variable, definir el valor para otra variable, definir una variable como una operación entre las variables ya definidas, ¿ok? Y así, este símbolo mayor es el símbolo del sistema, es lo que le dice RStudio a R de que está listo para recibir órdenes. R es sensible a las mayúsculas, ¿ok? Si yo, por ejemplo, vamos a ver en el environment qué variables de tipo vector me quedan. Estoy viendo D1, entonces yo puedo decir que la media de D1, la que voy a calcular de esta manera, ojo con la letra mayúscula, y me dice que hay un error, ¿okay? Que la función min, escrita de esa manera, no existe. Justamente es por este comentario, es sensible a las mayúsculas. La función en sí
es min, pero con minúsculas, y hay que respetar ello. Entonces ya estaría calculada el valor de la media de esa variable vectorial de 1. Los comandos de R también se llaman funciones, y el formato básico siempre va a ser el nombre de la función, el argumento y las opciones. Por ejemplo, vamos a ver qué opciones tiene el comando plot. A ver, el uso me está mostrando que es de esta manera, 2 vectores, y como es obvio en todos los lenguajes de programación, la cantidad de componentes del vector X y la cantidad de componentes del vector Y son las mismas para que pueda hacer un gráfico en 2 dimensiones. Y acá podemos ver, a ver, vamos, esta función require es igual que library, sirve para cargar esa librería, ¿ok? Entonces, utilicemos library. Vamos a cargar el paquete stats, ahí está, ya lo hemos cargado. Vamos a graficar esto de acá, plot cars. Noten, no es algo que yo haya creado. Una de las características de R es que las librerías, los paquetes que ya instalamos, usualmente ya vienen con datos para probar. Entonces, el paquete stats tiene esta variable llamada cars. Vamos a preguntarle a la ayuda qué es. Entonces, este es el nombre del dato, velocidad y distancia de frenado de carros. Dice que es un data frame con 50 observaciones de 2 variables. La primera columna es la velocidad y la segunda columna es la distancia. ¿Okay? La fuente es de este artículo de 1930, bastante antiguo. Y la referencia para la función es este libro de McNeil del 77. Entonces, pero analicemos esa variable dato, esa variable cars. ¿Ok? Entonces, llamemos o renombremos a esa variable cars, carros. ¿Ok? Noten que ahora esta variable carros es un data frame y acá RStudio me da cierta información de ese data frame. Dice que son 50 observaciones de 2 variables. Noten cómo el mouse, al pasar por la variable carros, se convierte. Cuando yo le doy clic, se va a abrir una especie de arreglo matricial en el cual me muestra los datos, ¿no? Yo voy a la ayuda para recuperar esta información. Me dice que la primera columna habla de velocidades y la segunda columna habla de distancias. No, la velocidad está en millas por hora y la distancia está en pies. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo manipular la data, cosas bastante sencillas, como por ejemplo, a ver, vamos a crear un vector llamado velocidad. Nosotros sabemos que está en la variable carros en la columna speed. ¿Ok? Distancia está en la variable carros en la columna dist. Entonces, a partir del data frame carros, que es el que vemos por acá, hemos creado 2 vectores. Un vector velocidad, ahí está mostrado, y un vector distancia. ¿Ok? Muy bien. Y a estos vectores yo puedo utilizar todo el paquete de herramientas con el cual R me permite trabajar. Como por ejemplo la media. ¿Ok? Voy a calcular la media del vector velocidad, 15.4. Voy a calcular la media del vector distancia, que es 42.8. Recuerden que en la descripción de la data
el vector velocidad está en millas por hora y el vector distancia está en pies. ¿Ok? Entonces, la estadística, a partir de acá, la parte computacional ya se terminó. Ahora viene la parte propia del investigador, que es interpretar. Recuerden que por más que R nos dé las herramientas, y es más, como podemos ver acá, nos da los resultados, viene la interpretación. ¿Ok? Recuerden que una media no es otra cosa que tratar de representar una cantidad de variables mediante un solo número. Igual, para el vector distancia, su media es tratar de representar ese vector mediante un solo número. ¿Ok? Muy bien. Pero sin embargo, también R tiene ciertos comandos bastante intuitivos. Como por ejemplo este comando, summary. ¿Ok? Podemos ver que acá me da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo. ¿Okay? También podemos utilizar la función summary, pero para el vector distancia. Y obtenemos los mismos resultados. El mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Y como es de esperar, y como ya los vimos me parece más arriba, en esta línea de acá, podríamos graficar. Entonces, como este data frame cars o carros ya lo he usado, vamos a ver qué es lo que me permite o qué es la información de la ayuda de R con el comando plot. ¿Ok? A ver, veamos. En primer lugar, mínimamente hay un vector de datos. ¿Ok? Cuando yo utilizaba plot cars, ya entendía que este dato cars ya estaba formado por dos columnas. ¿Ok? Pero sin embargo, como hemos visto, yo los he separado. Tengo un vector distancia y tengo un vector velocidad. Entonces, yo voy a decirle grafícame la distancia como primera componente y la velocidad como segunda componente. Le mandamos a graficar y esta es la nube de puntos que observamos. ¿Está bien? Como es natural, yo puedo también graficar la velocidad como variable independiente y la distancia como variable dependiente, obteniendo este comportamiento. ¿Ok? Muy bien. Lo que hemos visto ahora, al momento de separar las variables, es lo siguiente, y es un comportamiento bastante natural y es propio de R. El símbolo dólar. Noten que cuando yo a esta variable carros le escribo el símbolo dólar, de manera automática me muestra estos dos campos. Son los campos con los cuales ese data frame, llamado carros, cuenta, ¿no? Speed ya lo habíamos asignado a la variable velocidad y dist lo hemos asignado a la variable distancia. Entonces, el símbolo dólar, como bien menciona la presentación, es usado para seleccionar una columna de una tabla. Por acá me parece que tenía un conjunto de datos. Permítanme un momento. ¿Dónde estás? A ver. Por ejemplo acá. Ya. No va a servir. No tengo el dato a la mano. ¿Ok? Pero en principio la función plot lo que nos va a mostrar son opciones para graficar. Porque si yo veo la salida, solo veo los valores en el eje de las X,
el nombre de la variable que está en el eje de las X, los valores en el eje de las Y, el nombre de la variable en el eje de las Y. Pero sin embargo la función plot tiene muchísimas más capacidades, ¿ok? Las cuales podemos consultar por acá. Por ejemplo, esta opción, que es básicamente para poner un título en la ventana principal. Tenemos esta otra opción, sub, como un subtítulo para la ventana principal. La etiqueta para el eje de las X, la etiqueta para el eje de las Y. ¿Ok? Muy bien. Algo también bastante importante en los lenguajes de programación es el hecho de comentarios. ¿Okay? Sirve bastante cuando uno desea escribir código. Para ello vamos a mostrar cómo guardar en un script el código que vayamos desarrollando. En RStudio es tan simple como ir a la pestaña File, New File, RScript. Entonces, como verán, se abre una especie de editor tipo bloc de notas que me va a permitir escribir código. Entonces, lo que dice esta parte es de que con la pestaña, con el carácter sharp, todo lo que sigue en esa línea es un comentario. Mi primer script. Vamos a definir variables. La variable A como el vector cuyas componentes son 0, 0.2, 0.5, 0.9. La variable B de manera similar, cuyas componentes son 1, 2, 3, 4. Okay. Vamos a hacer una operación simple. Vamos a generar el vector suma. Así es. En la variable suma como A más B. Okay. Y una vez que tengo el vector suma, tal vez también deseo mandar a graficar. ¿Ok? Voy a mandar a graficar B, A. ¿Ok? Y la sintaxis es bastante entendible. B viene a ser el vector de primeras componentes y A viene a ser el vector de segundas componentes. Entonces, vamos a guardar este script. Hacemos clic en el disquete. Vamos a guardarlo en el escritorio. Vamos a crear una carpeta. Facebook Live. Y vamos a ponerle script 1. .r mayúscula, por costumbre. Muy bien. Entonces, no es que yo presione Enter acá y se ejecute. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacemos clic en Run. ¿Ok? Ejecutamos porciones de código. Sombreo estas dos líneas y doy clic en Run. Entonces lo que hace eso es ejecutar esas primeras dos líneas. Sombreo esta línea y doy clic en Run. Entonces ya tengo definidas las variables A y B y calculado el vector suma. Si quiero ejecutar esta línea de plot, igual, la sombreo y le doy Run. Y acá podemos ver el resultado. ¿Ok? Entonces, este script ya es algo que se puede guardar, mandar por correo, poner como parte de una investigación. Muy bien. Eso es lo que quería comentarles hoy día. Vamos a ver ahora lo que se piensa hacer en el curso. Como les había mencionado, esta conferencia virtual es parte del curso Programación Estadística con R. Este curso está comenzando a estar ya en línea el 26 de marzo. Tiene una duración de 8 semanas
con un total de 24 horas, es de modalidad virtual. Bueno, ahí tenemos la inversión, las modalidades de pago y lo importante, el taller. A ver, para que no se asusten por programar en R. La primera unidad es bastante intuitiva, es una introducción a la estadística descriptiva usando el entorno de programación R. ¿Okay? Ahí vamos a ver cositas como pues la media, la varianza de un conjunto de datos. Vamos a ver más opciones que hay para el ploteo. Vamos a cargar archivos de bases de datos que existen libres, como por ejemplo las del Banco Mundial e instituciones que se encargan de ese tipo de cosas. Desarrollado esto, que es básicamente el manejar el código R de manera bastante didáctica, vamos a hacer una segunda unidad de talleres que consiste en principio en desarrollar modelos estadísticos bastante comunes, bastante naturales para hacer aplicaciones, ya sea aplicaciones médicas, aplicaciones biológicas, aplicaciones financieras, que es algo que no requiere mucho conocimiento, salvo la necesidad de aprender. La unidad 3 ya es un poco más puntual y va a aterrizar en los temas de estadística inferencial y análisis bivariado. Acá sí las aplicaciones son básicamente de biología y de medicina. Y finalmente algo bastante que está de moda, que es el hecho de encontrar patrones en ciertos datos. El título de esta unidad es Paseos aleatorios y movimiento browniano. En principio es cualquier fenómeno en la naturaleza, lo que sigue es un movimiento browniano. Igual, cualquier fenómeno en el cual no haya interferencia externa, también debería de seguir un movimiento browniano. ¿Ok? Entonces, pasaremos a la parte de preguntas. ¿Cómo era? Muy bien. ¿Ha habido preguntas? Invítalos. Ya. Los invito a dejar sus consultas en los comentarios del video y las podemos resolver en este momento, si es que las hay. Vamos a esperar unos minutos. Esperaremos las preguntas. Vamos a esperar, hagan sus preguntas si es que las tienen, con respecto al AR, con respecto al RStudio, con respecto al syllabus, con respecto a las explicaciones. Hay que esperar porque a veces se demoran un poco las preguntas. Las preguntas. Hay un delay entre la transmisión y el... Ya. Vamos a esperar unos minutos en que las preguntas lleguen. Bien, te tengo la primera pregunta. A ver, César, dime. A ver. Carlos Enrique Rojas Dávila pregunta: ¿las sesiones incluirán los PPTs, scripts y bases de datos para practicar? Sí, definitivamente. En principio la data que vamos a manejar es data libre que la comparten las instituciones. Los scripts naturalmente van a estar acompañados de las presentaciones y todo va a estar en el aula virtual. Un comentario con respecto a ello es que la manera con la cual voy a llevar el curso es que yo voy a grabar material presentando cada uno de los recursos con los cuales se va a ir avanzando el curso. El material, el video
va a tener también la resolución de algunos ejercicios y también como parte ya práctica, la misma unidad va a tener una sección netamente dedicada a ejercicios. Lo bueno del aula virtual es que tiene un foro en el cual hacen su consulta y el foro inmediatamente me manda un correo a mí y yo puedo resolver la consulta casi en tiempo real. Otra pregunta. Víctor Tume. ¿En qué horarios se desarrollan las clases? Bueno, es un curso virtual, así que es un curso virtual que empieza el 26 de marzo, en el cual el material ya va a estar para que cada uno de los alumnos participantes lo comience a desarrollar, comience a practicar, comience a mandar sus scripts al foro, de tal manera de que si tiene alguna duda yo la puedo responder, o tal vez otro compañero tiene otra idea, y así hacer que el curso sea bastante beneficioso para todos los que participan. Otra pregunta más. Sumaya Jaimes pregunta, no sé si es una pregunta o una observación, dice, ¿la unidad 4 del curso es minería de datos? Propiamente minería de datos no, porque lo que tiene la minería de datos es de que es algo muy puntual. Lo que vamos a buscar con el hecho de suponer que algunos fenómenos siguen un movimiento browniano es justamente buscar la normalidad. Obviamente no todos los fenómenos tienen un comportamiento normal, pero sin embargo es algo bastante esperable. Otra pregunta más. Carlos Enrique Rojas Dávila pregunta, al ser grabadas las sesiones, podré acceder a ellas en cualquier momento, ¿verdad? Eso es completamente cierto. Todas las sesiones, los PPTs, los archivos de las prácticas, las bases de datos, todo eso va a estar enteramente en el aula virtual. ¿Para qué? Como bien menciona el comentario, se puede acceder a cualquier momento del día y la cantidad de veces que uno requiera. Una pregunta más. Orlando Edwin Cundia dice, las clases serán virtuales y en tiempo real y estarán grabadas por si no se pueden escuchar las clases completas. En tiempo real, supongo que se refiere a que si vas a hacer la transmisión en vivo y luego se quedarán grabadas. No, en principio yo voy a grabar el material y lo voy a ir subiendo al aula virtual. Y como les comento, si es que tienen alguna duda, algo, lo bueno de este foro, lo bueno del sistema que utiliza el posgrado de Cayetano Heredia, es que tiene un foro y es algo bastante intuitivo, bastante didáctico que va a permitir la comunicación prácticamente en tiempo real entre ustedes y mi persona, que yo voy a ser el encargado de responderlas. Nuevamente Orlando pregunta, ¿darán trabajos académicos para obtener la nota? Ya, sí, buena pregunta y siempre loable a un alumno que se interese por la nota. Sí, en principio yo había planificado dos actividades, una al cerrar la unidad 2 y una al cerrar todo el curso finalizando la unidad 4. Y resultado de eso es la nota final del curso virtual. Parece que no hay más preguntas. Sí, pues. Entonces, me despido. Sí. Muchachos, sin más que agregar, dado que ya no hay preguntas, los invito a inscribirse a este curso que empieza el 26 de marzo. Es un curso básico, no se requiere muchos conocimientos de desarrollo de software, lo que sí tal vez un poquito de conocimiento de estadística, pero es la estadística que cualquiera la puede manejar desde los primeros cursos de la universidad. Y creo yo que el capítulo 2 va a ser el que va a tener mayor aceptación porque es toda una serie de talleres para resolver diferentes tipos de problemas bastante comunes en biología, en ingeniería, en medicina y bueno, en finanzas, que es algo en lo cual es bastante intuitiva la necesidad. Con respecto a la última pregunta de
de Jorge Minaya, si habrá material impreso. En principio no, porque es un curso virtual. Lo puedes descargar, lo puedes imprimir, lo puedes compartir. El material va a estar en el aula virtual. Así que hay todo. Puedes imprimir los scripts, imprimir los trabajos. Todo el material va a estar colgado en el aula virtual. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su participación y si tienen algún comentario, duda, igual el video va a estar colgado. Pueden seguir haciendo sus preguntas y nos encargaremos de responderlas. Muchas gracias y buenas noches.